Mientras si quieren acomodándose, los niños van a pasar abajo a la sala, ¿sí? Y vamos a seguir en esta hermosa reunión. Damos gracias al Señor por este nuevo día, el último mes del año. Muchos llegamos con un solo remo, ¿no? El otro remo quedó en junio más o menos, pero bueno, seguimos remando. Pero el Señor te fortalezca, amén. El Señor te dé la fuerza, vas a llegar. Quédate tranquilo que vas a llegar, el Señor está con vos. Pero agregá la expectativa a este último mes porque siguen habiendo promesas que tienen que cumplirse. Sigue habiendo una palabra que tiene que cumplirse en tu vida. ¿Sí? Y no está todo terminado ni el año está terminado. El Señor esa palabra la va a cumplir. Amén. Volvete a los primeros días del año, cuando anotaste en esa listita todo lo que querías ver en este año con tus ojos y recordar esos momentos y profetizar esas situaciones declarando que antes que termine el año eso lo vas a ver. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos al Señor. Podemos estar esta mañana en su casa. Bendecimos su vida y yo quiero hablarte un poquito de la palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, que como título lleva Camino a Damasco. Diga conmigo, Camino a Damasco. Y es la historia de la conversión de Saulo. Le vamos a dar lectura y usted ya sé que la conoce, pero algunas cositas importantes que están buenas que vamos a aprender en esta mañana, que es lo que la palabra nos enseña. Y todo es para que podamos seguir caminando, ¿sí? Llegar a la meta, seguir afirmando nuestros pasos, nuestra fe, seguir creyendo en el Señor, aumentar nuestra fe en Él, nuestro conocimiento, nuestro amor hacia la persona del Señor. Vamos a darle lectura. Hechos 9, del 1 al 19, justamente el título dice Conversión de Saulo. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o algunos hombres o mujeres en este camino, diga conmigo en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, diga conmigo, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, diga instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Esta historia es tremenda, ¿no? Es tremenda. La realidad que es tremenda, es una historia muy, muy fuerte, pero por sobre todo por el contexto en el que está escrita y qué fue lo que sucedió. Este libro, muchos se lo atribuyen a Lucas, pero el que está hablando en realidad aquí es Pablo, ¿sí? Y habla de la conversión de Saulo, y quien fue un discípulo después, muy usado del Señor. Los Hechos de los Apóstoles, bueno, ese es el nombre que se le da. Este libro está escrito en el siglo II después de Cristo, ¿sí? Y habla primeramente sobre la historia del cristianismo, y el origen del cristianismo, los orígenes del cristianismo, ¿sí? De la primera década. Y este libro, el libro de los Hechos, al principio nombra a un cierto Teófilo. ¿Sí? El primer capítulo de los Hechos provee una breve introducción a la narración del derramamiento también de lo que es el Pentecostés, del Espíritu Santo, las consecuencias que ello trajo. Y además este libro trata dos temas. Las conversaciones del Señor resucitado con sus discípulos por un lado, y la designación de Matías para cubrir esa vacante que había dejado Esteban. ¿Hablo bien? Sí, hablo bien. Cubrió esa vacante. Matías había sido asignado como el 12º apóstol para cubrir lo que faltaba en el apedreamiento, ¿sí? Teófilo, cuando este libro comienza, cuando Hechos de los Apóstoles comienza así, oh excelentísimo Teófilo. La historia dice que este era un líder, Teófilo, que seguía un líder de primera línea de Pablo, ¿sí? Pero habían algunas especulaciones de que esta persona fuese él. Y algún comentarista, y este hecho está lindo marcarlo porque dice que había algún comentarista que había llegado a sugerir que Teófilo no era ningún individuo en personal, no era una persona, no era un individuo en particular, sino que el nombre Teófilo, que quiere decir amado de Dios, se utilizó en el libro de los Hechos para designar al lector cristiano, o sea, nosotros. Lo que quiero decirte es que muchos creen que cuando vos comenzás a leer el libro de los Hechos, lo que Lucas está diciendo es, amado de Dios, el Señor te está hablando directamente a vos o a mí, ¿sí? Es como comienza este libro de Hechos. Y ahora, pasando a la palabra en sí, creo que todos sabemos un poquito cuál era la historia de Pablo, ¿no? De Saulo. Y dice la palabra aquí, cuando comenzamos a leer, que respiraba muerte sobre la iglesia, que él perseguía a la iglesia, que era perseguidor de la iglesia. Esto ya lo sabemos. Pablo era un judío de primera línea, ¿sí? Él mismo lo dice en la palabra, fariseo de fariseo, religioso, perseguidor de la iglesia. Era estrictamente ferviente de la ley. Pablo decía que la única manera de que uno podía tener salvación era a través de la ley, ¿sí? Y él perseguía esa idea ya venía de su antepasado, del Padre. En pocas palabras, Pablo había escuchado de Dios, él predicaba a Dios, él en su manera de ser defendía mucho a Dios. Tenía un estudio tremendo, él dice la palabra que se había estudiaba bajo la asignación de Gamaliel, que en ese momento era el rabino más conocido del mundo.
que Pablo tenía una teología muy importante, él sabía mucho de letra, de la palabra, conocía, tenía 5 idiomas, sabía un montón de lo que estaba diciendo. Pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Él nunca se había tenido una experiencia con Dios, ¿sí? Y esta experiencia con Dios que narra esta historia, cuando él iba camino a Damasco, que se encuentra directamente con el Señor, no solamente es una historia que marca un antes y un después en la vida de Pablo, sino que marca un antes y un después en la historia del cristianismo y para nuestra iglesia. Fue una experiencia tremenda que él vivió cuando camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, se encuentra con el Señor Jesús. ¿Sí? Y aquí lo que el Señor nos quiere enseñar, con esta palabra, la primera enseñanza, es que Dios salió al encuentro de Saulo. Cristo fue al encuentro de Saulo. No fue Saulo a buscar a Cristo. Por gracia y misericordia de Dios, esta palabra nos recuerda que Cristo salió al encuentro de mi vida. No fui yo a buscarlo a Él. Por gracia y misericordia, Cristo salió a tu encuentro. Decirle al que tenés al lado, Cristo te anda buscando. Él te anda buscando. Fue por misericordia del Señor. La salvación es una iniciativa de Dios, no nuestra. La salvación es una iniciativa de Dios. Y yo creo, y esto es algo personal, que muchas veces perdemos de vista y perdemos importancia realmente lo que es la salvación para nuestras vidas. Porque nos acostumbramos a vivir en un cuerpo carnal, pero nos olvidamos que esto es eterno, que va en lo espiritual, que es algo mucho más allá de un cuerpo físico en el cual venimos a este mundo a estar por un tiempo. La iniciativa de la salvación es una iniciativa de Dios, no es de nosotros, ¿sí? Pertenece a Dios. Dios es el que te está buscando, hermano. Jesús salió al encuentro de Pablo y Jesús en esta mañana quiere salir a tu encuentro. Pablo podría haber tenido todo el estudio del mundo, todas las doctrinas del mundo, toda la enseñanza del mundo, saberse la Biblia de arriba abajo, pero no tenía lo más importante, que era un encuentro real con el Señor. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos congregamos, seguimos un camino, pero venimos sin tener ese encuentro con el Señor. En esta mañana el Señor Jesucristo, yo quiero decirte de parte de Dios, el Señor te anda buscando. El Señor quiere tener un encuentro personal con tu vida. El Señor está necesitando, el Señor tomó esa iniciativa de esta mañana, decir, Señor, yo hasta acá no tuve la bendición o todavía no te conozco, mi oración es conocerte, mi oración, el Señor te anda buscando. Él quiere tener algo más profundo con tu vida. Esta palabra enseña que no debemos perder de vista la salvación que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Que el Señor eligió por misericordia y gracia salvarte algún día, buscarte algún día, tener un encuentro con tu vida. Amén. Lucas dice, porque el Hijo del Hombre no vino a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros andábamos perdidos por ahí? El Señor vino en rescate de tu vida, ¿sí? Juan 15:16, yo los elegí a ustedes, no a ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí, dice Juan 15:16. Y Gálatas 1:15-16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto lo dice Pablo, ¿sí? A Dios le agradó.
y Dios te apartó desde el vientre de tu mamá, desde el vientre de tu mamá. Desde la fundación del mundo ya habías sido apartado. Dios ya te había escogido desde la fundación del mundo, Él te apartó. Dice Pablo, porque a Dios le agradó desde el vientre de mi madre, me llamó por gracia, revelar a su Hijo a mí. Es la gracia del Señor que hace, por gracia de Él, revelarte a Cristo. Pero el más interesado en revelar a Cristo, la persona de Cristo, aquí es el Padre. No somos nosotros, es por gracia del Señor. Dios dice que lo apartó desde el vientre de su madre y aún así, habiéndolo apartado a Saulo desde el vientre de su madre, él, siendo joven, respiraba muerte y venganza en contra de la iglesia. Y uno se puede preguntar qué está pasando en esta situación. Porque si el Señor me aparta desde el vientre de mi madre y Saulo estaba respirando muerte y venganza en contra de la iglesia, algo no andaba bien, ¿no? Y esto también nos hace ver que muchas veces entendemos y sabemos que el Señor nos ha escogido y nos ha desde la fundación del mundo y que nos apartó desde el vientre de nuestra mamá para hacer grandes cosas, pero nosotros estamos en el lugar equivocado. Y en esta palabra el Señor nos enseña y nos quiere poner en el lugar que debemos estar, que volvamos en esta mañana a recordar que Él nos salvó por precio de sangre, que nos vuelva a poner en el lugar que Él quiere que estemos para cumplir con el propósito divino eterno que el Padre planeó desde la fundación del mundo para tu vida. Hermano, no estamos acá solamente para venir a hablar entre nosotros, contarnos lo que pasa en la semana, hacer alguna que otra actividad y volver a casa y seguir nuestra vida. Esto va mucho más allá. El Señor quiere hacer algo grande con tu vida. El Señor te salvó porque hay algo grande que tiene que hacer con tu vida. Y ese es en este punto donde yo me paro y me pongo a analizar, Señor, estoy haciendo lo que vos querés que haga. ¿Dónde estoy parado? Saulo estaba 180 grados para el otro lado y caminaba en contra. El Señor le había dicho, vos estás llamado para esto, y él estaba en otro lado, pero por desconocimiento. ¿Por qué? Porque no había tenido ese encuentro real con el Señor. Que podamos tener ese encuentro real con el Señor. Que en este tiempo realmente podamos verlo, como dice la palabra, cara a cara. Que podamos ir en intimidad, que podamos encontrar el propósito y el Señor y que podamos ser activados en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos llamados para algo. Desde que está hace 20 años hasta que entró ayer, todos tenemos un propósito. Todos estamos llamados para algo. Entonces es nuestra responsabilidad hacernos cargo de ese llamado y decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Amén. Primera de Timoteo 9:10. Le pido a los chicos, acá lo tengo a mano, si quieren ponerlo ahí. Dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por su evangelio. Vuelvo atrás y dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito del Señor. El propósito no es mío. El propósito de hacer grandes cosas con tu vida es el Señor, porque Él sabe qué es lo que va a hacer con tu vida y a dónde te quiere llevar. Amén. Esta es la primera enseñanza que nos deja la palabra. La segunda enseñanza dice
que Saulo respiraba muerte y venganza contra el Señor, pero él tuvo ese encuentro con Dios, ¿sí? Y aquí se refiere al viejo hombre, a Saulo, a ese hombre que traía venganza en su vida, aquel hombre que no había conocido todavía al Señor. Esta palabra nos enseña que el Señor transforma, diga conmigo, transforma. Hermano, no importa en el lugar en el cual estés parado hoy. No importa en el lugar en el cual estés parado hoy. El Señor va a transformar tu vida. Así como lo hizo con Saulo, Él te va a transformar. Y fíjese de dónde lo sacó a Saulo, no lo sacó de cualquier lugar. Estaba tranquilito ahí, escapándole como Jonás al Señor y se iba para otro lado. No, estaba respirando muerte y él perseguía a la iglesia. El Señor lo sacó del peor lugar y lo transformó. Amén. Y yo quiero declarar en este tiempo que ese encuentro que no tuviste con el Señor va a venir a tu vida y que Él va a transformar tu vida para cumplir lo que el Señor quiere hacer en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Amén. Dice un poquito más adelante la palabra, dice que estando en el camino, y el camino es una designación para el nuevo movimiento. En esa época, todo aquel que andaba en el camino era un cristiano nuevo, era aquel seguidor de Cristo. El camino significaba para aquella época que vos andabas en el camino de Cristo. Los identificaban de esa manera los nuevos cristianos, ¿sí? Y aquí hay otra enseñanza también que el Señor nos deja. Él quiere que vuelvas al camino. Que vuelvas al camino del Señor, que vuelvas a caminar con Él, que vuelvas a buscarlo a Él, que camines en lo que el Señor ha dicho para tu vida. Cuántas veces nos alejamos de los propósitos, sabiendo lo que tenemos que hacer muchas veces, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos alejamos, nos desviamos del camino y andamos errantes, como dice la palabra. Es hora de volver al camino del Señor, ¿sí? Dice la palabra que aquellos que están en el camino van a ser perseguidos. Quizás te persigan, quizás te sientas perseguido. Dice que vamos a ser aborrecidos. Esto lo dice en Mateo 10:22. Serás aborrecido por causa de mí, de mi nombre. Por predicar a Cristo en la calle en este tiempo, por hablar de Cristo en este tiempo. Seguramente te van a perseguir. Otras versiones dicen que serán odiados. ¿Cuántas veces sentiste eso por hablar del Señor? ¿Cuántas veces te sentiste humillado por hablar del Señor o te sentiste, no calles tu boca? Eso está marcando que estás por buen camino, ¿sí? Pero dice la palabra aquí que repentinamente se le apareció una luz. Saulo iba camino a Damasco y de repente se le apareció una luz. El Señor se va a aparecer de repente a tu vida. El Señor quiere aparecerse, pero va a haber un de repente en tu vida donde vas a tener ese encuentro con el Señor. Amén. No fue algo que Saulo fue buscando, ¿no? Apareció de repente, el Señor lo hace de repente. Y si hasta acá no tuviste ese encuentro, que venga ese de repente sobre tu vida. El Señor te necesita en el camino, el Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida. Diga conmigo, lo que hay que tener es la actitud correcta para hacer lo que el Señor quiere. Amén. El versículo 5 dice, hay una parte importante que dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En aquella época, no sé si ahora, pero el boyero que guiaba al buey usaba un aguijón grande, largo de hierro con una punta muy fuerte, que lo usaba para guiar al buey para que caminara por donde el boyero quería. El buey lo que hacía
en forma de oponerse a eso, pateaba ese aguijón y más se lastimaba. Más se lastimaba, ¿sí? Esta palabra y lo que el Señor nos está diciendo aquí y nos está enseñando, te está diciendo o nos está diciendo, ¿de qué te sirve resistirte? La comparación del boyero con el buey es Cristo y Pablo. Cristo le estaba diciendo, te estás haciendo daño solo. Porque vas en contra mía, te estás haciendo daño solo. Lo único que te genera estar apartado de mí es hacerte daño. Alude a quien porfía contra la razón a un poder mayor. El que trata de resistir a una fuerza a la cual no puede vencer. Cristo le está diciendo a Pablo, ¿por qué te resistís si no vas a poder? Esto nos hace un llamado de atención. No hay manera de resistirte al Señor. Lo único que logramos cuando nos resistimos, cuando vamos para el otro lado, cuando no nos metemos en el camino, cuando no hacemos lo que el Señor quiere, es hacernos daño. El Padre hoy te está llamando para que busques del Señor, ¿sí? Él quiere lo mejor para tu vida. Él te quiere en el camino, Él te quiere ver triunfar, Él te quiere ver perseverar. Hay cosas grandes esperando por tu vida. Nosotros acá, por experiencia, lo sabemos en esta iglesia, hasta el más duro se ablanda, siempre decimos lo mismo. Hasta el más duro se ablanda. Yo no he visto duro que no se ablande en este lugar. En este lugar y en otras iglesias se debe pasar lo mismo, ¿no? No tiene sentido resistirnos en contra de lo que el Señor quiere hacer para nosotros. No hay manera. No hay manera. Por eso, en esta mañana, que la palabra nos esté hablando y nos esté llevando a que podamos realmente tener ese encuentro con el Señor. Que podamos ser dirigidos por Él, que puedas encontrar tu propósito en esta casa, en este lugar. ¿Para qué has venido? ¿Te has preguntado por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en esta casa? ¿Por qué, Señor, me trajiste a CFA? ¿Qué es lo que querés hacer con mi vida? ¿Qué he venido a hacer a este lugar? ¿Te has preguntado? ¿Qué es lo que el Señor por algo te trajo? Él algo quiere hacer con tu vida en este lugar, amén. Dice la palabra en el versículo 7 que Saulo no estaba solo, estaba acompañado, ¿sí? Pero el único que experimentó la presencia del Señor fue él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando te vuelvas al camino y empieces a buscar del Señor, el Señor tiene cosas preparadas solamente para tu vida, que no las voy a poder tomar yo, que no las va a poder tomar tu hermano, son cosas preparadas para tu vida, solamente y exclusivamente para vos. Hay cosas poderosas que el Señor tiene preparadas para tu vida, no las va a poder tocar nadie, no lo va a poder hacer. Lo que el Señor determinó sobre tu vida, eso se va a cumplir. Lo que el Señor dijo que iba a hacer para tu vida, va a ser. Y no va a haber poder del infierno que pueda robarte lo que el Señor dijo que iba a hacer con tu vida. Pablo fue el único de los que estaban allí, dice que había un par más, pero fue el único que experimentó la presencia del Señor. Los otros lo vieron, los otros vieron, pero no lo experimentaron. ¿De qué lado querés estar? ¿Querés seguir viéndola? ¿O querés experimentarla? Esa es una decisión nuestra. ¿Querés seguir viendo cómo pasan las cosas, los años, los días, y yo sigo igual? Y las bendiciones que estaban se me van. ¿Querés estar sentado en la primera fila del teatro, mirando la película del cine, mirando la película,
¿O querés ser expectante? ¿Querés ser el que está, el actor de reparto? ¿En qué lugar querés estar? Hay cosas que están preparadas para tu vida que van a suceder cuando volvamos al camino. Cuando digamos, Señor, acá estoy. ¿Sabe cuál fue la primera actitud que tuvo Pablo? Sin conocer al Señor. Pablo lo primero que dijo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y es lo que el Señor nos está pidiendo. Que nos pongamos en sus manos. Señor, ¿qué querés que haga? Acá estoy, ponete en mis manos. Sin conocer al Señor, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo primero que hizo Pablo. Por eso, para que el Señor haga lo que tiene que hacer con tu vida, es necesario ponerse en las manos del Señor. Dice la palabra que lo segundo que sucedió aquí fue que Pablo escuchó la voz de Cristo. La única manera de ser guiados y de escuchar la voz del Señor es buscándolo a Él, poniéndonos en sus manos. Son pasos, ¿no? Si no me pongo en las manos del Señor, difícilmente vaya a escuchar su voz. Difícilmente vaya a ser guiado y difícilmente vaya a cumplir con lo que el Señor dijo que iba a hacer con mi vida. Diga conmigo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Pongámonos en las manos del Señor, ¿sí? Dice el versículo 6 que el Señor lo metió a Pablo en 3 días de ayuno sin quererlo. Lo dejó sin comida, sin bebida y le apagó la luz. Quedó ahí Pablo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Lo metió en un ayuno, ahí. Pablo estuvo 3 días ciego, sin ver, y esto también es parte de lo que el Señor nos habla hoy, nos dice, es momento de que apaguemos la luz un momento y me escuches a mí. Es momento de meterse en oración y en ayuno. Es momento de buscar la intimidad del Señor. Es momento de decir, paro con esta vida que llevo, esta vorágine. Mi hermano, créame que yo me incluyo porque a mí me faltan 5 días a la semana por lo menos para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero el Señor nos dice, pará un poco, metete en un ayuno, bajá, escuchá mi voz, cerrá tus ojos, no pienses en más nada. Metete en el Espíritu, fíjate qué es lo que el Señor quiere hacer con tu vida, dónde te quiere llevar, ahí vas a ser guiado. Ahí vas a ser guiado. 3 días ayunando, pero créame que cuando uno se mete en ayuno, en oración, y obedecemos al Señor y apagamos la tele y lo empezamos a escuchar a Él, es ahí donde el Señor empieza a mover las fichas. Porque aquí la palabra nos hace ver que el Señor lo mete a Pablo en un ayuno literal, sin que Pablo quisiera, lo metió en un ayuno literal. Pero cuando Pablo entra en ese ayuno, el Señor lo llama a Ananías. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando vos empezás a meterte en la presencia del Señor y empezás a ayunar y a buscar de lo que Él quiere hacer, el Señor va a comenzar a solucionar todo lo que vos estás esperando que solucione. El Señor va a empezar a mover piezas para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Pablo esto no lo sabía, pero mientras había una Ananías que estaba ahí, hablando con Dios. ¿Y qué hacemos con Pablo? Es necesario que tengamos esa intimidad con el Señor, amén. Dios está preparando una Ananías en este tiempo para venir a hablarte, para soltarte palabra, para guiarte. Debemos estar en el Espíritu para atrapar esa palabra, para estar atentos a aquel Ananías. Es que pasa que es difícil que cuando no estamos en el Espíritu buscando al Señor, viene Ananías, nos habla y no lo escuchamos. Viene Ananías y nos dice qué tenemos que hacer y no lo escuchamos. Y se pasó de largo la palabra y no prestamos atención porque no estamos en el Espíritu. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios en su vida acá? Amén. La única manera que podemos hacerlo
es metiéndonos en la presencia con el Señor. No hay otra manera. Ahora fíjese qué rápido que actúa también el poder cuando el Señor llega a nuestras vidas y tenemos ese encuentro sobrenatural con Él, que fue lo que sucedió con Pablo, porque lo de Pablo fue un encuentro sobrenatural, fue poderoso, fue fuerte el encuentro que tuvo con el Señor. Dice que Saulo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, en un momento se encuentra orando. Diga conmigo, orando. Hace 2 segundos atrás que acababa de ver al Señor y Él ya estaba orando. Un cristiano sin oración es un cristiano de blanco fácil. Es importantísimo, hermanos, que estemos en oración. Debemos orar todos los días, estar en comunión con el Señor. La oración es poderosa. Pablo lo entendió de principio, él sabía que él apenas tuvo ese encuentro con el Señor, empezó a orar. Pablo ora, ¿sí? En el final del versículo 11 dice, él estaba orando. Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para saber dónde tenemos que ir. ¿Cuál es mi llamado? ¿A dónde el Señor me está llamando? ¿Y qué es lo que quiere que el Señor haga? Debemos orar para ser guiados. Y ahí le dice... Ananías se asombra y le dice, pero vos querés que yo le vaya a hablar a este muchacho, que este es el que mata a la iglesia, a este que nos persigue, vos. Yo no entiendo. ¿A ese querés que vaya a hablarle? ¿Cuántas veces Dios nos confronta y nos manda a hablarle a aquel con el que estamos peleados hace años, no? No, yo no voy a hablar, nada. Anda a abrazarlo. No, pará, yo no lo voy a hacer. ¿A qué no quiere que yo le hable? Es parte de ser usados por el Señor. ¿Sí? Dios envía a un Ananías. Y envía a Ananías y le dice, anda, buscalo a Saulo, orá por él, imponele las manos, que va a ser lleno del Espíritu Santo. Va a recuperar la vista y va a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros logremos meternos en intimidad con el Señor para saber dónde tenemos que ir, el Señor te va a mostrar cuál va a ser el camino a seguir y te va a llenar del Espíritu Santo. Es allí donde somos llenos del Espíritu Santo, no hay otra forma. La única manera de ser llenos de su presencia es siendo guiando por el Señor. En intimidad, en oración, en búsqueda. Pero esto pareciera que son pasos que debemos seguir para encontrar nuestro propósito y hacer lo que el Señor quiere hacer. Mire lo poderoso que fue este encuentro de Saulo, de Pablo con Cristo. Que como decíamos al principio, no solamente benefició a Pablo, benefició a generaciones, a la iglesia misma, a la iglesia cristiana del mundo, porque gracias a esa conversión, miles de millares de personas en el resto de la historia pudieron conocer al Señor. Cuán importante es que pongamos nuestra vida al servicio de nuestro Dios. El Señor siempre va a hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. El Señor te va a dar mucho más abundante de lo que estás esperando, va a ser mucho más. Siempre nos sorprende, siempre da más, siempre hace más. ¿Cuánto podría hacer el Señor con 5 de aquí que se pusieran de acuerdo? ¿Cuántas cosas podría llegar a hacer el Señor? Esta es una pregunta válida también, ¿no? Es decir, ¿te preguntaste qué puede llegar a pasar si te pones en las manos de Dios? Y hacer la voluntad del Padre y hacer lo que el Padre dice, ¿hasta dónde podés llegar? Hoy el Señor nos hace este llamado, primero a no olvidarnos que su salvación por nosotros es por un propósito eterno, no por un propósito natural de la tierra. De que Él nos salvó a precio de sangre,
de que Él te está llamando en este día para que vayas a su presencia, para que lo busques, para que te pongas en sus manos, para que ores, para que vuelvas a intimidar con el Señor, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que el Padre pueda cumplir algo poderoso que tiene para tu vida, ¿sí? Dice que Ananías oró por Pablo y recibió la vista. Esto quiere decir que vas a recuperar la visión. Muchas veces nos pasa que decimos, Señor, no entiendo en qué parte del camino me perdí. Y miro para atrás y digo, no sé dónde me perdí. ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte me quedé en el pasado? ¿Cómo fue que perdí mi ministerio? ¿Cómo fue que dejé de caminar creyendo en esa palabra? Cuando suelta una palabra profética sobre tu vida, que la tenés que tomar, atesorar, y te mirás para atrás y decís, no, ¿sabes qué quedó en el año 1992? ¿Qué pasó en el medio? Que me perdí de la promesa. El Padre en esta mañana quiere que vuelvas a recuperar la visión, para verlo a Él, para que comiences a caminar lo que Él dice, para que seas guiado por Él. El morir es ganancia, dice Pablo. Yo creo que para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no hay nada más importante y nada más valioso que disponernos en las manos de Dios para hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Eso es lo importante. Allí es donde tu familia va a estar a salvo. Allí es donde las cosas van a suceder, allí es donde los milagros van a suceder. El propósito nuestro en esta vida es ponernos en las manos de Dios para que Dios haga conforme a su voluntad lo que Él quiere hacer. Yo me pregunto que si en ese momento, pienso, ¿no? Digo, si en ese momento a Saulo le hubiesen preguntado, che, ¿querés conocer a Jesús? ¿Qué hubiese dicho? Porque él estaba matando a los cristianos. Pongámonos en las manos del Señor. Camino a Damasco es una expresión que se usa para referir a un encuentro sobrenatural con el Señor. Es en camino a Damasco donde suceden las cosas sobrenaturales. Es el único camino el que podemos caminar. Allí en camino a Damasco se producen los encuentros más fuertes, más poderosos. ¿Sí? Tocalo al que tenés al lado y decirle, acompáñame a Damasco. Volvamos. El camino es Damasco. El camino es Damasco, sí. Pablo tuvo un encuentro drástico que cambió su vida y su ministerio para siempre. Allí, caminando a Damasco. El encuentro fue drástico, ¿sí? El título de esta palabra comenzaba conversión de Saulo. Damasco es un camino de conversión. No tengas miedo. Anímate. El Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. Él va a activar tu ministerio. El Señor te anda buscando. El Señor anda buscando a algún Saulo que ande perdido por ahí, que anda renegado y que diga no, que ande un Jonás que anda escapándose al ministerio, a lo que el Padre quiere hacer con su vida. Ni siquiera a la boca del pez te vas a poder escapar porque Dios te encuentra en 2 segundos. No hay manera de escaparse. Como decía la palabra ahí, no te hagas daño. No te hagas más daño, buscad al Señor. Siempre decimos que esto es como la mafia, ¿no? Entramos pero no salimos más. Una vez que entras a esa puerta para acá no salís más. Es que hay algo poderoso para tu vida, hay un llamado tremendo para tu vida. El Señor quiere hacer cosas poderosas. ¿Y qué nos hace pensar que si lo hizo con Saulo no lo va a hacer con nosotros? Hay un Saulo metido en cada uno de nosotros ahí adentro, ¿no? Dice la palabra que la lucha no es carne contra carne, sino contra principados, potestades. Y yo ahí le agregaría, y el Saulo que tengo adentro, porque la lucha más difícil que tenemos nosotros los cristianos es con nosotros mismos. Es con lo que cargamos nosotros dentro de nosotros, lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja buscar de Dios, lo que nos aparta.
Alguien dijo el otro día, no me acuerdo quién, que la lucha más grande que tenés en tu vida no es contra tu suegra, es contra lo que está dentro tuyo. Es ahí donde nosotros tenemos que vencer. Con lo mío, con mi ego, con mi personalidad, con lo que no quiere morir a mí, con lo que no me deja seguir caminando hacia Damasco, lo que me frena. Dios te está llamando en este día, amén. ¿Cuántos aceptan ese llamado? Ponete de pie y vamos a orar. El Señor ha pagado un alto precio por nuestras vidas, ¿sí? Que las escamas puedan caer, termina la palabra. Dice que las escamas cayeron de los ojos de Saulo. Él comenzó a ver. Yo te quiero profetizar que si en esta mañana te pones en las manos del Señor, las escamas van a caer y vas a ver lo que siempre estuviste anhelando desear. Las escamas van a caer. Decirle al que tenés al lado, las escamas van a caer. Viene un milagro para tu vida. Yo quiero profetizar sobre alguien aquí que sus ojos van a ser abiertos, que las escamas se caen y sus ojos serán abiertos para ver el milagro que estaban esperando hace años. Ponele al milagro el nombre que quieras, pero ese milagro viene en el nombre de Jesucristo. Amén. Oramos para que el Padre saque toda venda de tu vida, pero por sobre todo lo que no te deja ver y caminar hacia lo que el Señor quiere hacer. Hay un propósito eterno. Yo quiero llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Sí? Vamos a llegar a la meta. Ponete en las manos del Señor. El Señor, en serio, te está buscando. El Señor es insistente. Al Señor no le podemos escapar. Él va a ser insistente y Él va a hacer que lo que dijo sobre tu vida se cumpla en este tiempo. Yo lo quiero declarar sobre tu vida. ¿Sí? Que tu ministerio se activa en el nombre de Jesús. Que seas activado en este tiempo, que seas empoderado, que puedas sentir el poder del Espíritu Santo y que la próxima vez que te veamos, digamos, ¿qué le pasó a este? Que era el mismo que venía, ¿no? Que el Señor te cambie y te active, que seas irreconocible en la calle, que la gente hable de vos, que tu nombre salga del anonimato. Fíjese que Pablo lo que pudo lograr, una sola persona. ¿Cuánto el Señor puede hacer con nuestras vidas? ¿Sí? Levanta tu mano en donde estás, oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te amamos, Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Padre, permítenos en este tiempo volver al camino, Señor. Permítenos escuchar tu voz. Permítenos, Señor, poder hacer tu voluntad, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Hay planes grandes, gloriosos, Señor. Hay cosas